Estamos de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo para comentar la lectura de la liturgia dominical. Un saludo especial para los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para los que siguen la programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Estamos avanzando pues en la primera sección o primera parte del tiempo ordinario, que se extiende desde después de la fiesta de la Epifanía hasta antes del comienzo de la Cuaresma. Este año la primera parte del tiempo ordinario tiene 7 o 8 semanas, algo así, porque ya esta semana que vamos a comenzar es la cuarta semana del tiempo ordinario. Por tanto, este domingo es el cuarto domingo del tiempo ordinario y se prolongará hasta el día 25 de febrero, que es el miércoles de ceniza, el comienzo de la Cuaresma. De modo que estamos pues en la cuarta semana del tiempo ordinario, el cuarto domingo del tiempo ordinario. Y como todos los domingos del tiempo ordinario y en general los domingos, hay 3 lecturas fijadas para la liturgia. Esta vez casi siempre la primera es del Antiguo Testamento, en este caso del libro del Deuteronomio, la segunda de una carta apostólica, esta vez de la primera carta de San Pablo a los Corintios, y la tercera del Evangelio. Como estamos en el ciclo B, entonces este año se prefiere el Evangelio de Marcos. El texto del Deuteronomio señalado para este domingo está en el capítulo 18, versículos 15 a 20. El libro del Deuteronomio tuvo su origen en el siglo VII antes de Cristo y tomó cuerpo en la época del reinado del rey Josías de Judá, cuando él, precisamente inspirado por el libro del Deuteronomio, comenzó una reforma religiosa en Judá, en Jerusalén, que era bien necesaria, dado que durante toda la larga dominación de Asiria, todo el siglo VII, los judíos habían estado dominados por los asirios, y el dominio pues no solamente había sido político, militar, sino también social, sino también religioso. El templo de Jerusalén se había convertido pues en una especie de sucursal, como dice por ahí la Biblia en algún punto, del ejército del cielo, es decir, de las divinidades astrales de los asirios. Durante el reinado de Manasés, predecesor de Josías, el abuelo de Josías, si mal no estoy, durante el reino de Manasés se produjo pues una verdadera catástrofe religiosa en Judá. El rey Josías trató pues de corregir eso, haciendo una reforma religiosa inspirada en el libro del Deuteronomio. Es muy complicado pues señalar, distinguir claramente los elementos que conforman el libro del Deuteronomio. Se sabe que hay un núcleo más antiguo, un núcleo seguramente anterior a la reforma religiosa de Josías. En la época de Josías, el Deuteronomio pues recibió una redacción muy importante y luego siguió pues su curso el Deuteronomio en la historia teológica del judaísmo. En el siglo VI, en la época del exilio, fue de grandísima importancia el Deuteronomio porque inspiró a profetas como Jeremías, es decir, a Jeremías lo inspiró desde antes del exilio. Jeremías comienza a actuar durante el reino de Josías y vive en Jerusalén hasta el momento de la destrucción de Jerusalén, en el año 586. De modo que ya Jeremías recibe una inspiración de Deuteronomio, igualmente el profeta Ezequiel, y toda la gran redacción bíblica que se cumple después de la destrucción de Jerusalén y el destierro, el segundo destierro de los judíos, se suele llamar la historia deuteronomista, porque fue escrita o fue una redacción teológica de la antigua historia con aportes varios inspirados en el libro del Deuteronomio, la historia deuteronomista. De modo que la importancia del Deuteronomio en la historia de Israel es trascendental. Es trascendental. Yo recuerdo todavía una frase muy hermosa, muy profunda, de uno de los grandes teólogos del Antiguo Testamento, un evangélico, se llama Walter Eichrodt, que en su teología del Antiguo Testamento, cuando habla del Deuteronomio, escribe esta frase tan diciente, dice que el Deuteronomio habla el lenguaje del corazón y de la conciencia. Escribe Eichrodt, y cuando uno pues se ocupa del Deuteronomio, inmediatamente lo percibe. El pedacito que toca leer este domingo dice lo siguiente: habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo, de entre tus hermanos.
a él le escucharéis. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, es reo de muerte. Es evidente que esta promesa de parte de Dios o del Señor Dios de Israel, Adonai Elohe Israel, como se dice en hebreo, esta promesa de un profeta como tú, es decir, como Moisés, demuestra que eran tiempos de desconcierto cuando estos textos fueron formulados, tiempos de desconcierto cuando en la época del destierro o después la comunidad creyente del judaísmo no tenía como a qué atenerse. Eran momentos de confusión, la situación era difícil, no se veía salida fácilmente. Entonces aparece esta palabra del Señor a Moisés. La referencia histórica que se hace es a la revelación en el monte Sinaí, en el Horeb, como se le llama en este texto. Uno de los estratos tradicionales de la alianza sinaítica, de la teofanía del Sinaí, escoge este nombre para el monte, Horeb. En otro estrato se escoge Sinaí, pero parece que una y otra denominación coinciden en el punto al que señalan. En el Sinaí Dios se manifestó a Moisés, como lo cuenta la antigua tradición bíblica, entre rayos y relámpagos. Se escuchó la voz del Señor en la cima del monte, en densos nubarrones, presagio de terrible tormenta, rodeaban la cima. De la antigua tradición de la teofanía del Sinaí habla de que el Sinaí humeaba como brota de la boca de un horno el humo. Es una comparación que aparece en el capítulo 20 del libro en el capítulo 19, del libro del Éxodo, y subía cuando el Señor descendió sobre la cima del monte, subía de la cima del Sinaí el humo, como brota de la boca de un horno el humo, es decir, una especie de erupción volcánica. Por eso no han faltado algunos modernos que buscan cambiar la localización tradicional del Sinaí y buscar por allí en la península arábiga algún lugar que haya tenido o que pueda tener erupciones volcánicas. Por allí en una de las costas del mar Arábigo hay un volcancito que se llama Bedr, y entonces no faltan quienes hayan identificado el Sinaí con ese volcán, pero en todo caso esto no tiene mayor asidero. Lo importante del texto es lo siguiente: un profeta vendrá, un profeta como tú, como Moisés. Le promete Dios a Moisés y Moisés al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estuvo aterrorizado en el Horeb y no quiere volver a afrontar, digamos, la presencia de Dios con esa profusión de magnificencia aterradora. No, quieren oír a alguien como Moisés, no directamente a Dios. Por eso Dios les promete que un profeta como tú, es decir, como Moisés, vendrá para dirigir a los israelitas. No se sabe, es decir, a partir del Deuteronomio mismo, la identificación de este profeta como Moisés es prácticamente un imposible. Por eso la tradición judaica posterior al Deuteronomio nunca estuvo concorde es decir, nunca fue capaz de identificar a ese profeta. En cambio sí lo hizo la tradición cristiana. Fíjense, una de las denominaciones que utilizó el cristianismo naciente para concretar en Jesús la esperanza de las promesas de Dios era el profeta, o profites,
o profitis lo llamaban los cristianos. Yo recuerdo en este momento un texto, porque he estado ocupado con él en mi comentario, el que estoy escribiendo del Evangelio de San Juan, cuando las autoridades de Jerusalén, los del Consejo y Judei, como lo llama el cuarto evangelista, se enteran pues de la actividad de Juan Bautista, que está bautizando, y al estar bautizando para el perdón de los pecados está, digamos, omitiendo los ritos de purificación del templo, es decir, prácticamente en forma implícita Juan Bautista está soslayando lo que la Biblia manda para la purificación, que es precisamente ir al templo y ofrecer los sacrificios de expiación. Juan Bautista no lo está haciendo, está bautizando para el perdón de los pecados. Entonces por eso le mandan a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Es decir, ¿qué autoridad tienes tú para poder justificar o legitimar lo que haces? Estar bautizando con agua. ¿Por qué lo haces? ¿Quién eres tú? Y Juan Bautista responde que él no es el Mesías, ni es Elías, ni tampoco es o profitis, el profeta. Ustedes ven ahí en la designación el profeta en boca de los que envían los judíos a Juan y en boca de Juan. No lo soy. Juan dice, yo no lo soy. Esperaban, por tanto, el profeta en tiempos de Jesús. Por eso los cristianos, y eso lo muestra claramente la tradición evangélica, en algunas tradiciones que se conservaron, que Jesús fue considerado por algunos como el profeta. Yo recuerdo en este momento la aclamación entusiasmada de la gente después del episodio de Naín, cuando Jesús le devuelve a la viuda que no tenía sino ese hijo, le devuelve a su hijo único que salían a enterrar. La gente, después de ver este maravilloso suceso, aclama, un gran profeta, megas profitis, ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Detrás pues de estas afirmaciones está la esperanza de la cual aquí se hace testigo el libro del Deuteronomio. El profeta como Moisés. También en algún discurso de Pedro en Hechos de los Apóstoles aparece también concretización en Jesús de la esperanza de el profeta en singular, ho profitis, no simplemente un profeta, sino el profeta. Habría que decir, aunque eso lo discuten algunos, de que se trata del profeta escatológico, es decir, el profeta de los últimos tiempos, es decir, la tradición deuteronómica que acabamos de escuchar en el texto, en la época de Jesús y posiblemente desde antes de Jesús, fue siendo revestida de la esperanza escatológica, es decir, de los últimos tiempos, el profeta de los últimos tiempos, el profeta escatológico. Los cristianos pues lo identificaron con Jesús. Hemos estado leyendo en estos últimos domingos, los del tiempo ordinario, en la segunda lectura, trocitos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, sobre todo de esa parte de la carta que comienza en el capítulo 5, donde Pablo toca los temas atinentes al sexo, al comportamiento, digamos, de familia, al matrimonio, al celibato, a la virginidad. Eso está en 1 Corintios capítulo 5 a 7, inclusive el 7. Los textos de la 1 Corintios, pues, que hemos comentado estos domingos pasados, son tomados de ese contexto paulino. Se ve que, y esto lo digo rápidamente, los corintios le hicieron a Pablo preguntas acerca de problemas que estaba viviendo la comunidad de Corinto. Mandaron a Éfeso una delegación de la iglesia encabezada por Estefanás. Estefanás había sido el primero de los corintios que abrazó la fe. Fue la primicia de Acaya, como lo llama Pablo, el primer cristiano de Corinto. Y por tanto seguramente tenía un papel muy relevante en la comunidad. Pues bien, Estefanás y otros fueron enviados desde Corinto a Éfeso, donde estaba Pablo. Le llevaron una carta en la cual había varias preguntas. Esto seguramente le informaron a Pablo de la situación de Corinto. Eso lo cuenta Pablo al final de la primera carta a los Corintios, en los capítulos conclusivos, el capítulo 16 concretamente. Pablo pues habla de esos visitantes, de modo que, como le hicieron preguntas en la carta que le enviaron, Pablo en la primera carta a los Corintios va respondiendo las preguntas una tras otra. En los capítulos 5 a 7 Pablo se ocupa de un problema acuciante de Corinto. Era el comportamiento de los corintios en el campo de las costumbres, sobre todo
del sexo. Había pornía en Corinto, como tuvimos oportunidad de explicar en los domingos pasados. Pornía, prostitución. Los corintios habían sido reclutados a menudo de capas, digamos, inferiores de la sociedad de Corinto, estibadores del puerto, y entonces no se distinguían ni mucho menos por su continencia. Y una vez hechos cristianos, pues, como la vaca resabiada que no olvida el portillo, los corintios siguieron pues sus antiguas costumbres, y Pablo tiene en la carta que intervenir. En el capítulo 7 toca, a partir pues de esa crítica al proceder sexual desordenado de muchos en Corinto, Pablo toca ya temas que atañen no solamente a los desordenados, sino a todos. El tema del matrimonio, el tema del celibato, el tema de la virginidad, en alguna forma el tema del noviazgo, en fin, toca esos temas. El pedacito que toca leer este domingo trata precisamente de esos temas básicos. Ustedes ven que esos temas siguen siendo los temas cristianos en el comportamiento humano. Pablo asegura a los corintios posiblemente contra opiniones que circulaban en algunos de la iglesia, que el matrimonio de los cristianos era algo permitido, es decir, que no era prohibido casarse. Tal vez algunos en Corinto, de los cuales ya empezaron a funcionar ideas gnósticas, ideas que en la gnosis posterior tuvieron gran difusión. Algunos en Corinto decían que casarse era malo, que no debía haber matrimonio, es decir, que hombres y mujeres debían permanecer para siempre solteros. Pablo pues no comparte esa opinión. Pablo dice que cada cual, si quiere casarse, puede casarse, y que no hace mal si se casa. Sin embargo, eso sí, Pablo asegura que sí, un no, es decir, le dice un sí al matrimonio, pero un no al divorcio, y lo hace con base en la palabra de Jesús, como lo muestra el capítulo 7 de la carta a los Corintios en algún punto. Hoy pues no es el día de comentar esto, porque no pertenece al pedacito que la iglesia asigna para la lectura de este domingo. Pablo pues dice sí al matrimonio, no al divorcio, pero eso sí, le dice también sí al celibato, y se lo dice por razones que aquí va a explicar. Escuchemos el pedacito que toca leer. Dice: quiero que os ahorréis preocupaciones. Así empieza: quiero que os ahorréis preocupaciones. Preocupaciones son las angustias de la vida, los pensamientos que uno hace, qué voy a hacer, cómo voy a vivir, qué me está pasando, para dónde cojo. Dice así: quiero que os ahorréis preocupaciones. El célibe se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. No os preocupéis. El trato con el Señor sin preocupaciones. ¿Qué son estas preocupaciones? Fíjense, yo diría, en un lenguaje de hoy, yo diría que es una vida, digamos, armoniosa, tranquila, una vida, digamos, sin gran estrés, una vida en paz interior, sin mucho ajetreo, digamos, externo, más bien una gran paz y armonía del alma, podríamos decirlo así. Y dice Pablo, hablando para su momento y también para todo momento de la iglesia, dice que el célibe se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Es decir, el casado o la casada, ¿ven? No pueden vivir para sí mismos y, digamos,
dándole a su vida religiosa el papel absolutamente preponderante y exclusivo, sino que si un hombre es casado, pues tiene que vivir con su mujer y tiene que aceptar lo que ella le diga y los requerimientos que ella le haga. Y cuando hablo de requerimientos, entonces me refiero también a requerimientos de tipo sexual. Si la mujer quiere, lo que sabemos, el marido tiene que estar dispuesto a complacer. Y lo mismo pasa con la mujer. La mujer casada tiene que, como dice aquí Pablo, tiene que contentar a su marido. Es decir, si el marido le hace requerimientos aún de tipo sexual, tiene que complacer. Por eso, en la forma latina, Pablo emplea en griego el término obligación, debitum, ofilitis, y de ahí viene en la forma como a nosotros nos enseñaron la moral en aquellos tiempos, nos enseñaron un libro impotable, aterradoramente impotable, que llamaba Génicot, era un francés el autor de ese libro. Qué cosa tan espantosa. Se hablaba del debitum conyugale, el débito conyugal, es decir, el hecho de la obligación que tiene el marido de estar con la mujer cuando ella lo pide, o la obligación de la mujer de estar con el marido cuando ella lo pide. Entonces se llama debitum, el debitum, lo debido, lo debido. Ustedes ven que tal vez no hay forma más grosera y superficial de tocar un tema que tiene que ver con el afecto, con el amor, con el cariño, en fin. Pero ustedes ven a qué época de la historia de la humanidad, de la historia cristiana, estamos haciendo referencia. El célibe se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. El casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, pues si es hombre, o si es mujer, buscando contentar a su marido. Así es. Es evidente entonces que el tráfico de la vida conyugal, pues desvía la atención de marido y mujer hacia asuntos, digamos, llamémoslo, demasiado carnales, demasiado de este mundo. Y en la mentalidad de Pablo y en la mentalidad de ese tiempo, esos asuntos demasiado carnales pues tenían su tinte negativo. Fíjense que estamos en una época donde desde hacía ya 3 siglos en el mundo judío habían entrado las ideas helenistas, Platón, las ideas de Platón, el dualismo platónico y posterior a Platón distinguía en el ser humano el cuerpo y el espíritu. El cuerpo es lo material y el espíritu, pues naturalmente relacionado con la psique, el alma, es lo espiritual. Entonces, lo auténtico humano es espiritual, el espíritu. El sexo, pues se sitúa, o al menos lo situaban así, radicalmente, en el campo de lo material, del cuerpo. Es evidente que una concepción así, pues es inadecuada, pero en ese tiempo era normal, así lo veía. Y Pablo tiene esto en mente cuando escribe lo que estamos escuchando. De modo que un hombre casado, pues, no puede dedicarse a los asuntos espirituales, porque finalmente tiene que interrumpir los asuntos espirituales para ocuparse de los materiales cuando la mujer le dice, venga, mijo. Y lo mismo la mujer. Tiene que ocuparse de los asuntos materiales cuando el marido le dice, venga, mijo. Ustedes me entienden, estoy hablando un lenguaje corriente que usamos nosotros. Para Pablo esto es causa de preocupaciones. Y escuchen esta frase. Dice, hablando de la mujer, lo mismo la mujer sin marido y la soltera, se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. Cuando una mujer es soltera, o no tiene marido porque enviudó, por ejemplo, entonces puede consagrarse al Señor en cuerpo y alma. En alma, es decir, todo la parte espiritual, a la oración, tal vez a la caridad, y en cuerpo, es decir, también el cuerpo, como ya no tiene, diría yo, requerimientos sexuales, ya no hay un marido que le está diciendo hagamos el amor como solemos decir nosotros, sino entonces ya puede consagrarse al Señor en cuerpo y en el alma, en cuerpo y alma. Noten acá, y esto es interesante para que en alguna forma nosotros vamos a comprender la herencia que en el cristianismo dejó imperecederamente el pensamiento dualista del helenismo. Noten bien, escuchen acá, pues esto, el sexo en alguna forma pues es algo que es considerado como parte casi exclusiva del cuerpo. Y entonces renunciar al sexo es lo que hace posible entonces consagrarse al Señor en cuerpo. Es evidente que, al menos para mí,
En esto yo no sé si todos en la iglesia pensarán de la misma manera, al menos yo lo pienso así, me atrevo a comunicarle este pensamiento, a comunicarles a ustedes este pensamiento. Me parece a mí que esta mirada de la parte sexual, humano, que es lo más espiritual y lo más íntimo de nosotros, necesariamente, es decir, normalmente, de acuerdo con nuestra especie, a la especie a la cual pertenecemos, tiene expresiones corporales, y por tanto las expresiones corporales, es decir, en el cuerpo, de lo más espiritual que tenemos, son expresiones adecuadas, que no pueden llamarse simplemente expresiones materiales y ser, digamos, simple y llanamente mantenidas en ese ámbito, como si entonces lo corporal, lo del cuerpo y lo espiritual fueran dos compartimientos absolutamente separados, sin ninguna relación entre uno y otro. Precisamente porque los casados, tanto varones como mujeres, tienen que estar pendientes pues del cuerpo. Tienen que ver qué es lo que la pareja les solicita y les pide, y no pueden negarse a lo que la pareja les solicita y les pide. Entonces por eso andan llenos, según Pablo, de preocupaciones. No están ellos solamente para el Señor, como podrían estar si fueran célibes. Ahí tienen ustedes un argumento que Pablo escribe para recomendar el celibato. Aquí lo hemos escuchado en la primera carta a los Corintios. Y luego viene la coronación de esta exhortación, la cual pues pienso yo le muestra la profunda razonabilidad y humanidad, diría yo, del apóstol cuando toca este tema. Dice: os digo todo esto para vuestro bien y no para ponernos una trampa. Es decir, si yo le estoy diciendo a ustedes que es mejor quedarse célibe que casado, porque el que es célibe entonces se preocupa exclusivamente de los asuntos del Señor, es decir, del espíritu y no del cuerpo. Es lo que quiere decir él, y lo dice. Si yo les recomiendo a ustedes el celibato, no es que les quiera decir que entonces casarse es malo, no les estoy poniendo una trampa, es decir, no los estoy recomendando el celibato como imponiéndoselos. No, yo no les estoy imponiendo el celibato a ustedes, no, porque sería una trampa. ¿Por qué una trampa? Pablo lo dice al comienzo del capítulo 7. Él dice, hablando de que el matrimonio es algo perfectamente posible y también lícito, es decir, no es malo en ninguna forma, no es ilícito, es lícito. Lo que no se atreve a decir Pablo del todo es que sea algo bueno en sí mismo, algo que pueda ser considerado espiritual. Yo creo que el trasfondo filosófico del helenismo, del dualismo helenista en el cual Pablo vive, no le permite hablar esos términos, pero pienso yo que a nosotros sí nos permite el conocimiento que tenemos hoy en día, tanto psicológico como también el conocimiento, digamos, fisiológico del hombre, el conocimiento que tenemos neurológico del hombre, nos permitiría hablar en estos términos. Fíjense, Pablo dice, yo no le estoy poniendo una trampa, yo no le recomiendo el celibato, que no se casen para poner una trampa. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que el sexo existe y que las tendencias sexuales están allí, y que cuando uno no se siente capaz de ser célibe, pues no se debe meter en el celibato, porque entonces sería caer en la trampa. Pablo dice que es mejor casarse que arder. Creo que ustedes entienden esta frase. Lo dice al comienzo del capítulo 7 de la carta a los Corintios. Es decir, si alguien sabe que en su manera de ser, en su forma de vivir la humanidad, sabe que necesita un compañero si es mujer o una compañera si es hombre, y llevar una vida de pareja, una vida, digamos, sexual activa. Si alguien sabe eso y entonces considera que estas palabras de Pablo son una obligación y se mete de célibe sin poder serlo, sin ser capaz de serlo, entonces está cayendo en la trampa. Pablo dice, yo no les estoy poniendo una trampa, no, les estoy induciendo a una cosa noble. Es decir, que si alguien ve que puede ser célibe y quiere serlo, sepa que está haciendo una cosa buena, y según Pablo, mejor que casarse una cosa noble, buena, y al trato con el Señor sin preocupaciones. Es decir, que una vida de celibato le permite a un hombre y a una mujer un trato con el Señor sin preocupaciones. Es decir, una vida espiritual, digamos, rigurosa, tranquila, sosegada, sin
pues sí, sin que la persona tenga que estar pendiente de lo que podríamos llamar, en el lenguaje que les decía ahora, las obligaciones conyugales. Simple y llanamente, un trato con el Señor sin preocupaciones. Una trampa. Yo pienso, queridos oyentes, y lo digo también de cuenta mía, solamente para que a los que les merezca alguna consideración, pues que la tengan en cuenta. Por eso, entonces, pienso yo que en la formación de los sacerdotes que nos comprometemos con el celibato, en las campañas vocacionales, en fin, los formadores y los que hacen las campañas, pues deben cuidarse muchísimo de hacer que los candidatos al sacerdocio de la vida religiosa, digamos, entiendan el compromiso del celibato como una obligación que se les impone. Tiene que ser una decisión que voluntariamente tomen, no una obligación que se les impone, porque si se les pone simplemente como una obligación, Pablo llama eso una trampa. Una trampa. ¿Y qué trampa? Sobre este tema, ustedes ven que este tema es apasionante, toca cuestiones que hoy en día están vigentes en la Iglesia y en la sociedad moderna. Sobre este tema escribí yo en mi comentario de la primera carta a los Corintios. Lástima que se agotó la primera edición del comentario. He estado sacando una segunda edición, dividida en 3 entregas. La primera entrega ya está al alcance de ustedes. Por ejemplo, la encuentran acá en la Escuela Bíblica Yeshua. Finalmente llegamos al texto del Evangelio. Este domingo está tomado de Marcos. Recuerden que el domingo pasado leímos el Evangelio también de Marcos. Me permito aquí, en muchas iglesias guiadas por el Ordo que publica la Conferencia Episcopal, se utilizó el domingo pasado la lectura de la fiesta de la conversión de San Pablo. Era posible utilizarlas. Creo que un decreto del Santo Padre había dado la oportunidad de utilizar, por ser el año paulino, para el tercer domingo del tiempo ordinario, la lectura de la fiesta de la conversión del apóstol Pablo. Pero también se podía utilizar, y yo las expliqué acá, las lecturas del formulario del tercer domingo del tiempo ordinario, que es, pues, recuerden, la primera predicación de Jesús en Galilea, después de que Juan fue entregado, como dice Marcos, y cómo Jesús empieza pues a predicar el Evangelio de Dios, y se rodea de discípulos. 2 parejas de hermanos son llamadas por Jesús para que lo sigan, Simón y Andrés, y luego Santiago y Juan, y ellos empiezan pues a ser sus discípulos. Lo siguieron, como dice Marcos, y enseguida presenta Marcos, acto seguido, el episodio de la sinagoga de Cafarnaúm. Es lo que toca precisamente leer este domingo. Marcos 1, 21, 28. Dice así: Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció, y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Esta es, según Marcos, la primera acción de Jesús, la primera de todas: expulsar un demonio. O, digámoslo más bien, liberar a un hombre poseído
por espíritu inmundo, como dice el texto de Marcos. Pneuma akatharton, espíritu inmundo, demonion, es una expresión griega que se utiliza preferentemente en Mateo. En cambio, en Marcos prefiere la expresión palestinense, lo cual pues demuestra o al menos insinúa el origen de la tradición que utiliza Marcos en los grupos Jesús que hablaban arameo, pneuma akatharton, espíritu inmundo. Así dice. Pues bien, para que comprendamos un poco el proceder del evangelista, digamos esto. Fíjense, antes, como vimos en la lectura del domingo pasado, Jesús llega predicando el evangelio. Kerison to evangelion tuteu, predicando el evangelio de Dios. En este texto ya no emplea Marcos la palabra predicar, kerisin en griego, de ahí viene kerigma en nuestro idioma, que significa anuncio. Ya no utiliza la palabra kerisin, predicar, sino didaskin, enseñar. Para Marcos no hace distinción entre predicar y enseñar, los utiliza prácticamente de forma sinónima. Fíjense que Jesús pues llega a la sinagoga de Cafarnaúm y empieza allí a enseñar. Antes había dicho Marcos que empezó en Galilea a predicar, kerisin. Ahora en la sinagoga de Cafarnaúm, que también queda en Galilea, empieza a enseñar. Para Marcos pues enseñar y predicar coinciden. Pero fíjense, el domingo pasado leímos su mensaje, el querigma de Jesús, y ahora simplemente Marcos dice que empezó a enseñar. Varias veces emplea el verbo enseñar, ustedes lo escucharon. Dice, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, didaskin, se quedaron asombrados de su enseñanza, didají en griego, que es la misma raíz de didaskin, enseñar. Didají es la enseñanza, porque no enseñaba edidaskin como los letrados, sino con autoridad. 3 veces, pues, emplea Marcos en la introducción de este texto la raíz del verbo enseñar. Enseñar, enseñar, enseñanza. Didaskin, didají, didaskin, ahí está. Pero no dice que enseñaba. Marcos invita, por tanto, implícitamente a los lectores de su evangelio o a los oyentes a que entiendan esta enseñanza en una forma, digamos, concordante con la predicación que hizo Jesús antes. Cuando predicó el Evangelio de Dios. ¿El Evangelio de Dios cuál es? Lo escuchamos el domingo pasado. Se ha cumplido el tiempo, está cercano el reinado de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Este es su querigma, su predicación, y al mismo tiempo también su enseñanza. Uno puede suponer pues que Marcos quiere decir que en la sinagoga de Nazaret Jesús dijo algo parecido. Es la enseñanza de Jesús. Pero lo que sobrecoge, lo que deja estupefactos a los oyentes, a la gente de la sinagoga, es la autoridad con que Jesús lo hacía. Marcos habla acá de la autoridad. Los letrados decían cosas parecidas, enseñaban en la sinagoga, pero no lo hacían con autoridad. Katexusía, exusía, en griego es la autoridad. La autoridad, digamos que no es simplemente el hecho de que el maestro, el que enseña, conozca el tema del cual está hablando, sino que la forma como lo presenta tiene una incisividad y sobre todo unas consecuencias, una eficacia que prácticamente convencen. Esa es la autoridad que Jesús tiene cuando enseña en la sinagoga. Lo hacía así y Marcos lo anota, no como los letrados, es decir, los que enseñaban en el judaísmo la Biblia. Ellos también enseñaban la Torá y los profetas en las sinagogas, pero no lo hacían con la autoridad, catexusían como lo hacía Jesús. Jesús lo hacía con autoridad. Ahí está lo que dice el evangelista. Y enseguida vamos a ver cuál es esta autoridad con que Jesús hacía o decía o enseñaba su mensaje. ¿Cuál es esta autoridad? Lo que aquí ocurre es pues una demostración de esa exusía, de esa autoridad que poseía Jesús. En la sinagoga de Cafarnaúm, pues Jesús se topa con un hombre, que me dice Marcos acá, que tenía un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo, pneuma akatharton, equivale pues a lo que Mateo se llama demonio,
un demonio. La palabra demonion, demon es la palabra, griega normal. Demon significa una especie de como de genio, tanto en el campo del bien o en el campo del mal, designa a los dioses, en fin. Y en diminutivo, demon en griego es demonion, significa por tanto en diminutivo, es decir, diosecito, divinidadcita, geniecito, pero el diminutivo no se siente en el uso griego, que al menos en la tradición cristiana y a veces también en la helenística. En el judaísmo helenista y luego en el cristianismo, demonion empezó a ser una voz técnica para hablar de espíritus malignos, de espíritus del mal. En el cristianismo se usa así, y así pasó también a las lenguas modernas como la nuestra, demonio. Todos nosotros sabemos qué es un demonio. Y aquí pues ya espíritu inmundo, ese poder que poseía ese hombre, equivale a poder demoníaco, como sentimos nosotros. Cuando este hombre, pues, que estaba poseído por un espíritu inmundo, siente a Jesús, entonces reacciona. El relato es un relato de exorcismo, así lo podemos llamar. Pertenece pues a un género literario o una forma literaria que aparece en relatos del Evangelio y también del judaísmo helenista contemporáneo de Jesús, y también en narraciones típicamente helenistas. Las narraciones de exorcismo, digámoslo así, se basan en un formulario especial. Ese formulario, ese modelo de narraciones es lo que los modernos llaman forma literaria o también género literario. Hay por tanto una forma literaria de exorcismo o una forma literaria o un género literario de exorcismo. Eso lo estudian mucho los autores modernos. Sobre todo estuvo de moda esa consideración del Evangelio por las formas literarias en la primera mitad del siglo pasado y a mediados del siglo pasado, a partir de las investigaciones de un genio evangélico que estudió el Antiguo Testamento, Hermann Gunkel. Estudió los géneros literarios del Antiguo Testamento, literarische Gattungen, decía Gunkel. Discípulos de Gunkel en el campo evangélico de los alemanes, Martin Dibelius y Rudolf Bultmann, estudiaron pues las formas literarias de los evangelios. Una de ellas es el exorcismo, y tiene, digamos, un formulario típico, es decir, motivos, tópicos que se repiten en las narraciones. Es como cuando, por ejemplo, un periodista, queridos oyentes, encargado en un periódico de asuntos judiciales, va a contar un crimen o un accidente de tránsito o alguna cosa semejante. Imperceptiblemente, el periodista, el informador, pues ya tiene en la mente el esquema que debe seguir para contar el hecho. Y cuenta el hecho de acuerdo con un esquema, digamos, que ya está forjado antes de que él lo utilice. Yo recuerdo mucho un redactor del periódico El Colombiano, un redactor judicial. Yo creo que ya no vive, no sé. En todo caso, él contaba la página judicial del Colombiano y una vez sacó una joya realmente maravillosa para hablar de un crimen que ocurrió por allá en una vereda de un municipio. Y entonces contaba así. El título que le da pues para escribir esa crónica publicada en El Colombiano, el título que el redactor le da era este, yo lo recuerdo como si fuera hoy: le pegó una puñalada en el aguacate y lo dejó tieso. Y entonces uno leía eso, inmediatamente uno sonreía leyendo el periódico. Le pegó una puñalada en el aguacate y lo dejó tieso. Y luego empieza a leer la crónica. La crónica ya pues se basa en el género literario de la narración de hechos criminales, que parecido pues a este modelo se usaba o se usa todavía. Entonces empieza ya la crónica diciendo: en una vereda del municipio de Agmagá, llamada El Aguacate, el señor fulano de tal cosió a puñaladas a fulano de tal y lo mató. Entonces el título que puso fue ese: le pegó una puñalada en el aguacate y lo dejó tieso.
Pues bien, un elemento que pertenece al género literario, a la forma literaria de exorcismo, está aquí, puesto después del encuentro de Jesús con el poseído, con el poseso. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Es decir, el endemoniado, o mejor dicho, el espíritu inmundo que posee al endemoniado, se defiende, otea digamos, el peligro tan grave en que está, porque ha llegado un ser poderoso que lo puede desposeer. Es decir, el demonio o el espíritu inmundo sabe que Jesús tiene el poder para sacarlo de allí, para expulsarlo de allí, por eso se defiende. ¿Qué quiere de nosotros, Jesús de Nazaret? Le dice. Nosotros, fíjense que lo emplea en plural, aunque es un solo endemoniado, un hombre en espíritu inmundo, pero habla en plural. ¿Qué quiere de nosotros? Esta ambigüedad entre el plural y el singular aparece con frecuencia en los relatos de expulsión de demonios, porque los demonios o los espíritus inmundos son el que los tiene es uno solo, puede ser uno solo, pero los espíritus que los llenan son muchos. Por eso la ambigüedad entre el plural y el singular. Y esta ambigüedad entre el plural y el singular la utiliza mucho uno de los buenos comentadores de esos textos, un autor moderno, Drevermann, que estudia estas narraciones de punto de vista psicoanalítico y trata, pues, o busca la manera de entender estas situaciones de posesión en el marco de las enfermedades mentales que sufre el ser humano. Con mucha frecuencia, las enfermedades mentales de un ser humano, sobre todo las personalidades esquizoides, los que sufren esquizofrenia, son al mismo tiempo uno y varios, es decir, la personalidad está dividida. De ahí viene precisamente la palabra esquizofrenia, esquisin en griego, esquisin significa dividir. El hombre está dividido en dos o en más pedazos. Por eso, siendo uno, los espíritus inmundos hablan en plural. ¿Qué quieres de nosotros? Es una explicación que es sumamente instructiva, que he estudiado yo en las obras exegéticas o en la obra exegética de Drevermann, un autor alemán moderno. ¿Qué quiere de nosotros, Jesús de Nazaret? Así lo llama, Jesús de Nazaret. A Jesús lo llamaban así en el lugar de su nacimiento o de su crianza, como lo presentan los evangelios. Nazoreos, hay dos formas distintas para decir de Nazaret. Nazoreos es una y Nazarinos es la otra. Hay mucha discusión respecto a esto, pero para mí la referencia es al lugar del nacimiento, al lugar de proveniencia. Jesús de Nazaret, has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios, has venido a acabar con nosotros. Es decir, los espíritus inmundos que poseen a ese hombre tienen la convicción, la certeza, el conocimiento de que están frente a alguien que los puede acabar, que los puede sacar de allí, y lo identifican, el Santo de Dios. Hagios tuteu, el Santo de Dios. Noten acá una expresión, digamos, que pertenece también pues al bagaje, al gran bagaje de la cristología cristiana, es decir, de las formas como el cristianismo naciente interpretó a Jesús. Varias son las expresiones, el Cristo, por ejemplo, o Christos, es decir, el Mesías, luego Joquirios, el Señor, aquí Johagios tuteu, el Santo de Dios. En la primera lectura hablábamos de O Profitis, el profeta. En fin, aquí tenemos otra, el Santo de Dios, es decir, alguien, digámoslo así, consagrado por Dios. Ese es el sentido del Santo de Dios. Los demonios, pues, o los espíritus inmundos, o el espíritu inmundo, se defiende. Pero Jesús no retrocede. Pues bien, Jesús lo increpó, epitimisen, dice el texto griego. Epitimán es un verbo griego que se utiliza en estos contextos ordinariamente, tanto en los evangelios como en la literatura judía, helenista y palestinense, pues es decir, el verbo es griego, pero tiene su correspondiente en arameo y en hebreo. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. Lo primero que hace es taparle la boca, cállate, porque está gritando. ¿Qué quiere de nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Es decir, el espíritu inmundo sabe quién es Jesús, lo reconoce,
Lo que otros no reconocen, lo reconoce el espíritu inmundo. A Jesús tal vez poco le importaba o poco le interesaba que un espíritu inmundo lo reconociera en su origen, digamos, o en sus raíces en Dios. Y por eso cállate y sal de él. Ese cállate ocurre varias veces en textos como este. Es la reacción pues del exorcista, del que tiene poder sobre el espíritu inmundo ante la pataleo de él. Cállate y sal de él. Y escuchen lo que sigue. Es la descripción de los resultados del exorcismo. Aquí está el exorcismo ya dicho. Es el mandato del exorcista al espíritu inmundo. Cállate y sal de él. Y oigan la reacción. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Oigan pues, lo retorció. En otras narraciones evangélicas, sobre todo en Marcos capítulo 9, ese retorcer el espíritu inmundo al poseso está descrito en Marcos 9, digamos como un caso típico de epilepsia. Por eso Treverman y otros autores modernos relacionan estos casos de posesión con una enfermedad que en la época antigua, en la época del Nuevo Testamento, era una enfermedad misteriosa. Los romanos la llamaban, fíjense, morbus sacer, enfermedad sagrada. ¿Por qué? Porque ya los seres humanos desde tiempos antiguos en los cadáveres habían hecho, digamos, identificación de enfermedades. Por ejemplo, encontraban los tumores en el estómago, en otras partes del cuerpo. Cuando moría un epiléptico, entonces buscaban a ver cuál enfermedad tenía y no le encontraban por ninguna parte en el cadáver ningún signo de enfermedad. Y como hoy en día sabemos que la epilepsia se debe a un gen o algo así, a la dotación genética de la persona, y que trae consigo un daño neurológico, un daño en el cerebro, y ese daño en el cerebro no se puede apreciar simplemente con cirugía, y por eso entonces llamaban la epilepsia morbus sacer, enfermedad sagrada. Misteriosa, muy misteriosa, el mismo nombre que le dan en griego. La palabra epilepsia viene del verbo griego epilavin, que significa caer sobre, arrojarse sobre, por tanto ejercer sobre una persona un poder subyugante y una carga terriblemente pesada. Epilamvanin, epilavin, ahí es el verbo griego epilepsia. Esta es un poder, por tanto, como externo, que le cae encima, que lo subyuga y que lo apachurra. La forma como describe Marcos 9, la enfermedad del muchacho o del hijo de un señor que busca ayuda de Jesús, pero los discípulos, que son los primeros que le encuentra, no le pueden ayudar, pero Jesús luego sí le ayuda. La descripción que hace es un caso típico de epilepsia. Por eso no es nada extraño que finalmente detrás de estas narraciones evangélicas de expulsión de demonios haya casos de epilepsia, lo cual evidentemente pone a los investigadores actuales ante un tema de interpretación teológica importante. El resultado, queridos oyentes, es que el muchacho fue liberado, que se recuperó. Y esta recuperación de la persona, pues, de la persona, del endemoniado, del hombre que estaba en espíritu inmundo en la sinagoga, causa inmediata impresión en los circunstantes. Este rasgo de la impresión que causa pertenece también al modelo literario, al género literario de expulsión de demonios o de exorcismo, y también al modelo literario de narración de milagros. Fíjense cómo reaccionan los circunstantes al ver la recuperación del hombre que tenía espíritu inmundo. Dice: todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. ¿Qué es esto? Ti est intuto, dice Marcos. ¿Qué es esto? Hay una narración muy parecida a esta. Es una especie de exorcismo, pero no a un espíritu maléfico posesionado de un hombre, sino a un espíritu maléfico posesionado de la naturaleza. En la tempestad calmada, Jesús, frente a la tempestad en el lago, también pues le manda a la tempestad que se calle, al mar le mandó que se calle y que se calme, en forma parecida como le manda aquí al espíritu inmundo. Y termina la tempestad calmada con esta
expresión de los que están allí en la barca. Terminan, ¿y quién es este? Tis estin utos, dice el texto griego. Hasta las olas y el mar, al viento y el mar les manda y le obedecen. La frase que aparece en la tempestad calmada en Marcos en el capítulo 5. Fíjense, aquí aparece una frase semejante, pero es Marcos el que le cambia el tenor a la frase de la tradición y convierte ¿quién es este? La convierte en ¿qué es esto? Tis estin utos, ¿quién es este? Y aquí aparece en Marcos ti estin tuto, ¿qué es esto? Esto es el suceso que acaba de ocurrir y Marcos lo muestra. Este enseñar con autoridad es nuevo. Didají que ni catexusían. Ahí está el énfasis que pone el evangelista. El énfasis que pone el evangelista es que la enseñanza de Jesús, su mensaje sobre el reino de Dios, didají, es nueva. Es decir, los letrados judíos no hablaban así, no tenían esa autoridad, ese poder. Jesús sí lo tiene. Jesús, con el mensaje del reino de Dios, tiene el poder, diría yo, de hacer efectivo lo que el mensaje entraña en la realidad. Ese hombre, pues, ese hombre sometido a un yugo insondable que lo mantenía esclavizado, subyugado, digamos el término griego que les expliqué ahora, epilepsia, estaba subyugado desde arriba por un peso insondable que prácticamente lo destruía. Jesús se lo quitó de encima y lo liberó. Esta acción de Jesús, basada, o mejor dicho, como expresión de la eficacia de su enseñanza, es algo nuevo, es la novedad del reino de Dios. Este enseñar con poder es nuevo, hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen.